Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video la idea es hablar sobre las sensaciones, qué son, para qué nos sirven, sobre todo desde el punto de vista del entrenamiento, para antes de entrenar y también cómo las podemos usar para evaluar o para el después de entrenar. Así que, vamos. Bueno, en primer lugar tenemos que decir qué son las sensaciones, que básicamente tienen que ver con los sentidos y es lo que el cuerpo detecta, ¿sí? A través de justamente los sentidos desde el exterior y también desde el interior del cuerpo mediante receptores que tiene el cuerpo, por ejemplo, para la detección del dolor. Em, con respecto a lo que tiene que ver con el exterior, puede ser el frío, el calor, la humedad, son todas cosas que el cuerpo detecta a través de los sentidos y eso van generando las sensaciones. Es decir, que las sensaciones tienen que ver con algo más objetivo, ¿sí? Con, podríamos decir, datos, ¿sí? El frío, el calor, cosas que el cuerpo va detectando. Ahora bien, esto se diferencia de lo que son las percepciones. Las percepciones son todas estas sensaciones que el cuerpo va detectando, pero tienen que ver con la valoración o el análisis que hace el cuerpo de esas sensaciones. Entonces es un contenido de valor que le agrega y cómo le impacta a la persona, al ser humano, esas sensaciones. Entonces ya es mucho más subjetivo cuando hablamos de percepciones, ¿sí? Porque tiene que ver con demás variables. Para hacer el análisis del entrenamiento, para usarlas para entrenar, vamos a trabajar con sensaciones y percepciones como sinónimos, ¿sí? Como si fueran lo mismo, para no hacer lío y para simplificar. Entonces podemos decir que las sensaciones son algo más subjetivo, ¿sí? Que es más difícil de medir a diferencia de datos más objetivos que podrían ser la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí? La frecuencia cardíaca es 170, es un dato porque tenemos una escala, pulsaciones por minuto. La frecuencia respiratoria lo mismo, hay respiraciones por minuto, el ritmo por kilómetro, ¿sí? Es algo numérico. En cambio, las sensaciones es algo más subjetivo, mucho, poco, difícil, cansador, ¿no? Esa valoración puede ser muy ambigua a veces. Entonces, para trabajar con las sensaciones hay algo que se llama escala de esfuerzo percibido, la famosa RPE que viene del inglés, Rating of Perceived Exertion, ¿sí? RPE para simplificar. La escala RPE es una escala que la diseñó Borg, ¿sí? Es una escala vieja que en primera instancia iba de 6 a 20, pero ahora se simplificó y se utiliza desde el 1 al 10. 1, ¿sí? Cuando hablamos de 1 en esta escala es lo más sencillo, ¿sí? La sensación es casi del reposo, y cuando hablamos de 10 es máximo esfuerzo. Entonces, del 1 al 10 vamos midiendo nuestras percepciones para trabajar con los entrenamientos. Como decíamos antes, esto nos sirve para antes del entrenamiento, por ejemplo, quiero hacer un entrenamiento suave, ¿sí? A un RPE 3. Entonces nos sirve para la previa, para decir voy a entrenar a un RPE 3 o tratar de entrenar. Y también nos sirve para la valoración posterior, ¿sí? Cuando terminé de entrenar, bueno, ¿cómo me sentí? Del 1 al 10, sabiendo que, con la escala que van a ver acá en pantalla, del 1 sería casi reposo, 1, 2 muy suave, 3 es suave, 4 es algo más moderado, 5 algo duro, 6, 7 es duro, 8 9 10 ya va subiendo en dureza hasta muy muy duro o el esfuerzo máximo. Entonces, sabiendo esto, es mucho más simple valorar el esfuerzo que hicimos y a posterior del entrenamiento, ¿no? Decir, bueno, este entrenamiento a mí siento que me costó un 5, ¿sí? Fue algo duro. ¿Y qué entra en juego para hacer esta valoración? Bueno, muchísimas cosas, ¿sí? Si estábamos descansados, obviamente la intensidad que le metimos al entrenamiento, que tiene que ver con lo planificado, ¿no? Lo que quisimos hacer, pero
dentro de una misma planificación o un mismo objetivo de entrenamiento, estar descansados, estar bien alimentados, que haga mucho frío o mucho calor. Todas esas son variables que entran en juego, el viento, y que hacen que un entrenamiento que queríamos que sea suave termine siendo quizás no tan suave, o al revés, quizás había mucho descanso, nos sentíamos muy bien y quisimos entrenar muy duro, pero no fue quizás algo más fácil de lo que planificamos. Bueno, todo esto está bueno o es muy útil poder medirlo. Entonces para eso usamos la escala RPE. Está bueno cuando terminamos los entrenamientos hacer el ejercicio de tratar de ponerle este número a el entrenamiento. ¿Cuán duro fue el entrenamiento para mí? ¿Sí? Los que entrenan con Training Peaks saben que pueden y deben agregar este famoso numerito al finalizar el entrenamiento que al entrenador le permite hacer un control de la carga de entrenamiento, de la magnitud de la carga del entrenamiento. Y esto es muy importante porque no se evita, por un lado, subentrenar. Un subentrenamiento es ese entrenamiento que no nos genera una adaptación, una mejora, porque siempre está demasiado suave. No pone al cuerpo en esa crisis que necesita para mejorar. Por otro lado, el sobreentrenamiento es entrenar siempre a niveles muy intensos, los cuales tampoco generan la mejora porque no le da tiempo al cuerpo a recuperarse y a generar ese famoso proceso de supercompensación. Entonces, controlar la magnitud de la carga nos permite hacer esos esfuerzos grandes, pero también alternarlos con esfuerzos más moderados o suaves que nos permitan ir dándole tiempo al cuerpo para que se recupere y así vaya mejorando escalonadamente. Finalmente, cuando uno ya empieza a conocer la escala RPE, los famosos números, empieza a conocerse a uno mismo, cuando se siente entrenando en moderado, en suave, en duro, en muy duro, empieza a poder asociar esas sensaciones, esas valoraciones subjetivas, asociarlas a los datos objetivos y concretos que hoy nos brindan los pulsómetros, ¿sí? La frecuencia cardíaca, el ritmo por kilómetro. Entonces, uno ya empieza a saber que cuando se siente corriendo suave, quizás está entre 140 a 150 pulsaciones, que tiene una determinada cantidad de respiraciones por minuto, que el ritmo por kilómetro está en torno a tanto, por ejemplo, a 5 al kilómetro. Eso está bueno porque se empiezan a hacer este tipo de asociaciones que ya nos permiten entrenar de una manera mucho más ajustada y acertada, teniendo en cuenta los objetivos de cada entrenamiento. Finalmente, incentivar el conocerse, el autoconocerse, manejar las sensaciones, la escala RPE es fundamental, es el primer paso para después sí sacar el jugo, el provecho a los dispositivos, a los celulares, al ritmo por kilómetro, las pulsaciones. Nos da la chance de asociar mucho mejor esos datos objetivos que nos dan los dispositivos cuando nosotros ya nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, creo que el primer paso en toda actividad deportiva es conocerse y poder evaluarse. Así que bueno, espero que les interese, que les haya gustado y cualquier duda me comunican y lo charlamos. Saludos.